Hola profesora, esperamos que esté teniendo un buen día y se encuentre bien. Nosotros somos María Francisca Peña y Sebastián Arcos y vamos a presentar acerca de el paper que se titula en español una comparación entre el control de frecuencia y el control del ritmo en pacientes con fibrilación atrial. La docente a cargo de nuestro laboratorio es Nuria Araya, o sea, usted, que lo está viendo ahora. Y bueno, esperamos que le guste y que quede todo bien explicado. Bueno, dejo con usted, o con ustedes, si lo está viendo acompañada, a mi compañera Francisca, que va a explicar la primera parte de este paper. Entre las arritmias más comunes vamos a encontrar la fibrilación auricular. La mayoría de los síntomas que manifiesta van a ser causados por una frecuencia ventricular irregular o poco controlada, y el riesgo de muerte asociado va a ser duplicado en pacientes con un historial de fibrilaciones auriculares previas. A pesar de que el uso de warfarina disminuye sustancialmente el riesgo de accidente cerebrovascular, no es administrada frecuentemente. La terapia inicial para la fibrilación auricular va a ir dirigida al mantenimiento del ritmo sinusal a través de la cardioversión y el uso de fármacos antiarrítmicos. La razón fundamental para usar este enfoque asociado al control rítmico es la disminución de los síntomas. Por ejemplo, generar mejor tolerancia al ejercicio, menor riesgo de accidente cerebrovascular, la posibilidad de descontinuar a largo plazo las terapias anticoagulantes, mejor calidad de vida, mayor sobrevida si se mantiene el ritmo sinusal. La fibrilación auricular tiene una baja respuesta a los fármacos antiarrítmicos, causando serios efectos adversos, ya que estos se usan a largo plazo, por lo tanto van a ir aumentando gradualmente. Una alternativa es controlar la frecuencia de respuesta ventricular de la fibrilación auricular con el uso de agentes de bloqueo nodal atrioventriculares o la ablación de la unión atrioventricular, y además la implantación de marcapasos en conjunto con una terapia anticoagulante. Esta terapia podría simplificar el tratamiento y permitir el uso de fármacos menos dañinos que los antiarrítmicos, aunque se cree que los anticoagulantes pasarían a tomar un rol más importante en estos casos. En este estudio se intentan comparar los efectos de los tratamientos a largo plazo con estas dos estrategias. Entonces, para poder realizar esta investigación, se tomó un grupo de participantes de al menos 65 años de edad o que tuviesen algún otro factor de riesgo asociado al accidente cerebrovascular. Pero el criterio principal de esta selección era que estuviesen asociados a la fibrilación auricular, es decir, que tuviesen un historial de fibrilaciones auriculares o que tuviesen tratamientos a largo plazo de fibrilación auriculares, o que su fibrilación auricular estuviese asociada a alguna causa de alguna enfermedad o de la muerte, y que las terapias anticoagulantes no estuviesen contraindicadas para estos pacientes. Como estrategia de control rítmico, se decidió utilizar fármacos antiarrítmicos, donde además se incluyó la cardioversión en caso de ser necesario. Dentro de la estrategia de control de frecuencia, el objetivo terapéutico de este grupo es el control de la frecuencia cardíaca. En ambos grupos se decidió utilizar diferentes fármacos donde cumpliesen el rol que se esperaba y pudiendo combinarlos entre ellos. Se consideró también que en caso de que los tratamientos farmacológicos no funcionaran, pero previo al fracaso de la terapia, la utilización de tratamientos no farmacológicos, incluyendo entre estos la ablación por radiofrecuencia, el procedimiento de laberinto, las técnicas de marcapasos, de acuerdo a lo que los investigadores consideraran más adecuado a la terapia que estaban llevando cada uno de estos pacientes. Además, respecto al análisis estadístico, la variable principal era la mortalidad global. Las otras variables a evaluar tenían relación con las complicaciones de la fibrilación auricular, compuestos por un conjunto de variables, siendo estas, por ejemplo, la muerte, accidente cerebrovascular incapacitante, encefalopatía anóxica incapacitante, sangrado mayor y paro cardíaco. El análisis primero consiste en una comparación de ambos tratamientos respecto al tiempo de muerte por cualquier causa asociada a la fibrilación auricular. Los análisis secundarios llevados a cabo tienen como intención evaluar los resultados dentro de los subgrupos preseleccionados para establecer de manera más específica los lineamientos investigativos del análisis primario. Respecto a estas variables preespecíficas, se consideró la edad,
el sexo, el ritmo cardíaco, ya sea ritmo sinusal versus fibrilación auricular, el primer episodio de fibrilación auricular versus los episodios recurrentes, la presencia de enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la enfermedad congestiva cardíaca y los valores de la fracción de eyección ventricular izquierda y además la duración de la fibrilación auricular. A continuación, estudiaremos los resultados de la investigación y en primer lugar es importante tener en cuenta la tabla número 1 que muestra el estudio, que es la siguiente, la que se muestra en pantalla. Y bueno, esta tabla resume a los pacientes involucrados en el estudio y datos estadísticos respecto a ellos, tales como los porcentajes de hombres versus mujeres, la edad promedio, entre otras cosas, y sus estados patológicos, por ejemplo, cuántos de ellos tenían hipertensión, cuántos de ellos tienen alguna cardiomiopatía, y datos que son importantes para después sacar conclusiones al respecto de los tratamientos. Entonces, algunos datos importantes que el estudio recalca son, por ejemplo, la cantidad de gente que se inscribió para este estudio. Al final, la cantidad total que uno pudo estudiar fue de 4.060 pacientes, ¿sí? Estos 4.060 pacientes fueron seguidos y estudiados durante un tiempo de entre 3 años y medio y 6 años como máximo. También podemos ver, dato importante, la edad promedio. La edad promedio de pacientes estudiados fue de 69 años aproximadamente. Además, el porcentaje de hombres versus mujeres, la mayoría de los pacientes estudiados fueron hombres, y sumado a eso, del total de pacientes, un 70% tenía hipertensión. Otro 38%, también es mencionado como dato relevante, tenía una enfermedad arterial coronaria. También otro dato importante es que más de un tercio de los pacientes fueron inscritos en este estudio después de haber tenido un primer episodio de fibrilación auricular. Y nosotros sabemos que la fibrilación auricular o un episodio previo de fibrilación auricular es un factor de riesgo para después desarrollar otro episodio de fibrilación auricular. Esta tabla también va acompañada de algunas estadísticas respecto a estadios patológicos de los pacientes, como por ejemplo cuántos tenían una fracción de eyección ventricular normal izquierda o cuántos no la tenían normal también, por obviedad, ¿no? Uno resta la normal menos los que quedan y esos no la tenían normal. Además, lo que yo ya había dicho, cuántos tenían un primer episodio previo ya de fibrilación, cuántos tienen miocardiopatía y un montón de cosas que van a ser relevantes a la hora de comprar las estrategias terapéuticas que se proponen. Abajito también sale, importante para entender, algunos salen con cruz y con simbología que en primera instancia nosotros pensamos, no sé, se ve como que pacientes que murieron así, pero no. Abajito está explicado que, por ejemplo, la primera cruz es un tipo de sesgo porque es información que no se pudo obtener de ciertos pacientes específica, información específica no se pudo obtener de ciertos pacientes. El ejemplo más claro es el segundo, que es como una crucecita con un palito abajo, que dice que se obtuvieron ecocardiogramas solo de 3.311 pacientes para este estudio, lo que significa que hay un resto de pacientes que no pudo ser obtenido su ecocardiograma y por lo tanto la interpretación de sus condiciones puede ser puede estar un poco truncada, aproximada, no siendo 100% objetivable. Y eso es importante a la hora de sacar conclusiones respecto a tratamientos y aplicar sobre todo los resultados de un estudio. Ya respecto a las terapias, en la tabla 2 se muestran los medicamentos usados en los diferentes grupos. Y es importante mencionar que por lo general se usan 2 medicamentos combinados o incluso más de 2. En primer lugar, tenemos el grupo de control de la frecuencia. En este grupo, inicialmente fueron usados
beta bloqueadores en casi la mitad de los pacientes. Y respecto a los bloqueadores de canales de calcio, el más usado, no mentira, Diltiazem. El más usado fue el Diltiazem por sobre el Verapamil. A lo largo del estudio, 248 pacientes cruzaron del grupo de control, desde el grupo de control de la frecuencia hacia el grupo de control del ritmo. ¿Por qué? Porque aparecieron síntomas no controlados que iban desde fibrilación atrial hasta insuficiencia cardíaca congestiva. La aparición de estas dos condiciones fue el principal motivo para generar este cambio de grupo. Los cambios de terapia fue muy frecuente en los diferentes grupos de pacientes. A causa de estas arritmias y consecuencias, podemos separar en los grupos de frecuencia y ritmo los resultados de los pacientes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, se registró que en el grupo de control de la frecuencia, entre un 7 y un 14% de los pacientes cambiaron de grupo, manteniendo el ritmo sinusal el 34%. Además, 105 pacientes de este grupo necesitaron ablación. Por otro lado, en el grupo de control del ritmo, entre el 16 y 37% cambiaron de grupo y el 82% al 62%, hubo un rango amplio, mantuvo el ritmo sinusal. Además, también en este grupo de control del ritmo, 368 pacientes necesitaron cardioversión. Y bueno, un pequeño recordatorio de qué es la ablación y la cardioversión. Entendemos por ablación la extirpación o remoción de un órgano o tejido, y por otro lado la cardioversión como un proceso médico que realizamos en el cual mandamos descargas eléctricas al corazón por medio de electrodos y restauramos el ritmo cardíaco normal. En ambos grupos de control existen duplas de medicamentos importantes que cabe mencionar, como por ejemplo la digoxina con beta bloqueadores en el caso del grupo de control de la frecuencia y la amiodarona con sotalol en el caso del grupo de control del ritmo. Además, es importante mencionar que aproximadamente un 85% de los pacientes del grupo de control se encontraban tomando warfarina. ¿Sí? Este porcentaje fue bajando a lo largo del estudio para terminar aproximadamente en un 63% de los pacientes que estaban tomando warfarina. Recordemos de paso que la warfarina se usa para disminuir factores de coagulación en pacientes predispuestos a formar coágulos precisamente, así que sirve como un factor protector ante accidentes cerebrovasculares y otras condiciones que eran esperables. En esta imagen, en la tabla número 3, ustedes pueden ver que el número de muertes fue mayor en el grupo del ritmo que en el grupo de la frecuencia. Sin embargo, para el estudio se considera una diferencia no significativa la cantidad de muertes, muy pequeña, y por lo tanto no es concluyente para diferencia en los tratamientos que produce uno más mortalidad que el otro, etc. También se observó que respecto a los accidentes cerebrovasculares isquémicos, 77 ocurrieron en el grupo de control de la frecuencia y 80 ocurrieron en el grupo de control del ritmo. Por lo tanto, estos resultados dejan entrever que en ambos grupos la cantidad de accidentes cerebrovasculares fue similar, siendo que ambos grupos tenían medicamentos diferentes y terapias diferentes, como ya vimos anteriormente. De igual manera, se realizó
una medición de la capacidad cognitiva de ambos grupos de pacientes. Tanto los pacientes del grupo de control de ritmo como de frecuencia demostraron tener una capacidad cognitiva similar, a pesar de sus diferentes tratamientos. Y bueno, eso más o menos con respecto a los resultados. Su interpretación va a ser transmitida a ustedes por mi compañera Francisca, que ahora nos va a hablar un poquito acerca de la discusión de este paper. De los resultados entregados anteriormente por mi compañero, acá destaca que los pacientes que son mayores de 65 años de edad tienen una mayor incidencia y prevalencia de esta arritmia. Por otra parte, se ve un cruce de tratamientos, mayormente en aquellos pacientes tratados en un principio con la estrategia de control del ritmo sinusal, ya que estos fármacos generalmente fallan. Muy pocos pacientes pudieron ser tratados con tratamientos, valga la redundancia, no farmacológicos, ya que no suelen ser aplicables a personas de edad avanzada. Con relación a los factores de riesgo de accidente cerebrovascular, la estrategia de restauración y mantenimiento del ritmo sinusal no mostró una ventaja clara por sobre la estrategia de control de frecuencia ventricular, manteniendo la persistencia de la fibrilación auricular. Hubo una tendencia hacia una mayor mortalidad en los pacientes con tratamiento de control del ritmo sinusal. En un análisis multivariable con criterios específicos de evaluación, se evidencia que la tendencia a demostrar una ventaja al usar el tratamiento de control de frecuencia no presentaba cambios sustanciales. Todas las comparaciones de subgrupos, de acuerdo con las variables preespecificadas, no mostraron diferencias significativas o revelaron un beneficio con el tratamiento de control de frecuencia. Pero no se consiguió encontrar ningún beneficio asociado al tratamiento de control del ritmo sinusal. Además, el accidente cerebrovascular se considera una consecuencia clínica muy seria de la fibrilación auricular. Se encontró aquí un grupo muy pequeño de accidente cerebrovascular isquémico en estos pacientes. Y la mayor cantidad de esta ocurrencia tuvo relación con dejar de tomar la warfarina o aquellos pacientes que su INR era subterapéutico al momento que sucedió. Los pacientes del grupo de control del ritmo sinusal fueron hospitalizados más veces y tuvieron una mayor cantidad de efectos adversos. Al usarse diferentes fármacos combinados se logró un mejor resultado a la hora de mantener el ritmo sinusal. Se descartan los resultados de la investigación para la aplicación de pacientes jóvenes, sin factores de riesgo de accidente cerebrovascular, ya que en la investigación tuvo un enfoque distinto, por lo tanto estos pacientes podrían no resultarles el tratamiento que se utilizó en los de este grupo. Pero sí son aplicables a la mayoría de las personas con fibrilación auricular, ya que esta muestra era bastante representativa a aquellos pacientes que la presentan. Algunos pacientes que presentaban la fibrilación auricular paroxística mostraron una alta prevalencia de ritmo sinusal elevado, incluso en los grupos de control de frecuencia. Los pacientes con fibrilación auricular generalmente necesitan tratamiento durante décadas. A pesar de ello, las curvas de sobrevida en esta investigación se muestran de forma divergente luego del seguimiento de tratamiento. Además, los efectos adversos de los fármacos usados suelen aumentar durante el uso de largo plazo, evidenciado en estos casos, ya que muchos pacientes, a medida que transcurrieron los años, presentaban mayor cantidad de ellos. No se logró evidenciar ningún beneficio esperado en la terapia de control de ritmo, por lo que se deduce que el tratamiento de control de frecuencia podría ser considerado como un enfoque primario de terapia, pero que debe ser abordado de forma cuidadosa, ya que tiene que ser abandonado tempranamente si este no da resultados satisfactorios. El estudio sugiere además que a pesar de que el ritmo sinusal se vea restablecido y parezca que el paciente está estable, es recomendable la continuidad del tratamiento con anticoagulantes para evitar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular o en aquellos que presentan riesgo de accidente cerebrovascular. Como conclusión de este trabajo, se puede decir que el manejo de la fibrilación auricular con la estrategia de control rítmico sinusal no ofrece ventajas en la sobrevida de los pacientes frente a la estrategia de control de frecuencia ventricular,
En cambio, se observan grandes ventajas, tales como la disminución del riesgo de los efectos adversos de estos fármacos, con la terapia de control de frecuencia. Y además es súper importante tener en cuenta que la terapia anticoagulante se debe mantener en los grupos de alto riesgo. Para finalizar este trabajo, vamos a responder las preguntas que fueron enviadas a nosotros. La primera es, según el trabajo, ¿cuál sería la condición más favorable para el tratamiento con fármacos de control de frecuencia? Nosotros entendemos esta pregunta como ¿a qué paciente nosotros le daríamos este tratamiento con fármacos de control de frecuencia? ¿Cuáles son las condiciones que un paciente tiene que tener para que nosotros pensemos inmediatamente en este tratamiento? Nosotros le daríamos este tratamiento a pacientes que hayan sufrido de fibrilación auricular no paroxística sin repetidos episodios anteriores de fibrilación auricular, porque la terapia con fármacos de control de frecuencia no se puede dar por mucho tiempo, así que tenemos que lograr que recupere el ritmo sinusal pronto, y para eso además tendríamos que usar warfarina, o es lo que usaríamos, en conjunto con el tratamiento para evitar complicaciones como un accidente cerebrovascular. Pero también es importante señalar, y esto va un poco ligado a la siguiente pregunta, que en la mayoría de los casos vamos a preferir un tratamiento de frecuencia. No en todos, pero en la mayoría, porque no se demostró que el tratamiento de ritmo sea más efectivo, muchísimo más efectivo. Así que estos son los requerimientos ideales. Pero existen muchos más casos donde también vamos a nosotros hacer uso de este tratamiento. La segunda pregunta es, según el trabajo presentado, ¿cuándo se debe seleccionar tratamientos que controlan el ritmo o la frecuencia en la fibrilación auricular? Y bueno, la respuesta de nosotros es, ya que no se logró evidenciar los beneficios de la terapia de control rítmico y además hubo un aumento en las muertes y hospitalizaciones al usar este tipo de terapia, sumado a la falla comprobada de estos fármacos, sería más recomendable iniciar con un tratamiento de control de frecuencia como enfoque primario en terapia, pero teniendo en cuenta que debe ser abandonado tempranamente si este no da resultados satisfactorios. Es lo que ya hemos dicho hartas veces, que este tratamiento de control de frecuencia tiene que ser, dura poquito, y si no se mejora el paciente pronto, pues se complica mucho más el tratamiento. Y bueno, eso, esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y esperamos estarnos viendo pronto en la universidad.